Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 2. Extraño encuentro. Habían pasado un par de semanas desde que Bella había salido del hospital. Se había ido a vivir con la familia Mackenzie. Los trámites de legalización para su nueva identidad estaban bastante avanzados. Ella sería prácticamente la hija de los Mackenzie, al igual que Steven. Bella se estaba adaptando bastante bien a su nueva vida. Por su carácter dulce ya había hecho amistad con casi todos los miembros de la compañía teatral. Ella había comenzado a tomar clases de actuación y canto, además de que la señora Mackenzie, su mamá, había comenzado a enseñarle reglas de etiqueta. Deseaba que ella llegara a ser una actriz elegante y refinada, toda una dama, como lo era la misma señora Mackenzie. Al parecer la vida le deparaba un maravilloso futuro, y Bella estaba dispuesta a poner todo de su parte para que así fuera. Cruzando el mar, al otro lado del océano, la ciudad de New York era cubierta por un frío y blanco manto de nieve. Lucía cual novia a punto de llegar al altar. Un par de hermosos ojos azules observaban la caída de los copos de nieve con gran melancolía. Su mirar reflejaba el gran dolor que sentía en esos momentos su alma. Cualquiera pensaría al verlo que era el hombre más dichoso del mundo, pero solo él sabía que en realidad era el más infeliz que podía existir. Observaba por la ventana de su habitación, perdido en los recuerdos de su pasado. Una voz interrumpió sus pensamientos, haciéndolo volver a la realidad de su vida. «Terry, querido, ¿te encuentras bien?» La voz de Eleanor Baker era inconfundible. «¿Qué haces aquí, Eleanor? Te dije que quería estar solo». La respuesta era fría. «Perdóname, es solo que me preocupé por ti. Desde esta mañana que estás muy pensativo». La dama se escuchaba preocupada por el estado de ánimo de su hijo. «No me pasa nada. Y, por favor, la próxima vez llama a la puerta antes de entrar», fue la respuesta del joven. «Terry». La voz estaba llena de dulzura. Se acercó a él y lo abrazó por la espalda, rodeando sus hombros con sus brazos y besando su pelo. «Estuve llamando a tu puerta varias veces. Incluso cuando entré te llamé en repetidas ocasiones, pero al parecer los recuerdos no te dejaban escucharme. Sabes que no puedes engañarme. Estás así por ella, ¿verdad?» Hoy se cumple un año más, Eleanor. Un año más desde que se separó de mí. Un año más lleno de dolor y tristeza por su partida. Y por su... confesó al fin el joven, rindiéndose a la caricia de su madre. «Terry, mi pequeño Terry», le decía dulcemente. «¿Aún la amas, no es así?», le preguntó con delicadeza. «Nunca voy a dejar de hacerlo. Ella fue, es y será la única dueña de mi corazón». Su voz comenzaba a quebrarse. La dama se separó de él y comenzó a caminar un poco nerviosa y estrujando sus manos una con otra. Esto no pasó desapercibido para el joven, quien al ver la actitud de su madre no dudó en preguntar. «¿Pasa algo, Eleanor?» «Hijo». Su voz comenzó a escucharse insegura. «No sé si... bueno, yo creo que es mejor. No sé cómo decírtelo». El rostro de la dama reflejaba su angustia y temor por la reacción que pudiera tener su hijo cuando le dijera para qué había ido a buscarlo. «Habla, Eleanor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estabas buscando?» La actitud de su madre comenzaba a desesperarlo y no estaba de humor para juegos. La mujer vio en la mirada del chico que comenzaba a desesperarse con su actitud, así que se armó de valor y habló firme y decidida. «Vine a buscarte porque hay alguien que desea verte. Sé que te enfadarás conmigo cuando te diga de quién se trata,
pero él me dijo que le es muy urgente hablar contigo. ¿Él? ¿De quién me hablas? ¿Acaso el duque Ave...? La dama no lo dejó terminar. No, no es tu padre. Es él, William Albert Andrei. Terminó de hablar y cuando Terry escuchó aquel nombre, sus ojos se encendieron con ira, una ira casi irracional. ¿Qué hace aquí?, dijo casi en un grito y sin esperar respuesta se dirigió hacia la salida de la habitación. Su madre trató de detenerlo para calmarlo un poco, pero fue inútil. El joven, casi en un par de zancadas, estaba ya en la escalera y con rumbo al estudio donde seguramente estaba esperando la visita. En el estudio de la familia Baker, William Albert Andrei esperaba paciente por ver a su antiguo amigo. Su rostro se veía preocupado, pero aún así sentía alegría por reencontrarse con aquel joven quien alguna vez fuera su compañero de parranda. George se encontraba con él. Albert observaba algunas fotografías que se encontraban en el escritorio, donde aparecía Terry al lado de su madre. Estaba de espaldas a la entrada, cuando escuchó que la puerta se abría violentamente. Cuando volvió el rostro, lo primero que vio o sintió fue un puño chocando contra su cara. Cayó de espaldas sobre el escritorio tumbando algunos objetos que se encontraban sobre el mismo. Terry había entrado como una fiera y se había abalanzado contra él. Después de impactar su puño con el rostro del traidor y hacerlo caer sobre el mueble de un salto, estaba ya sobre el escritorio montado sobre el chico y a punto de repetir el golpe cuando la respuesta del rubio no se hizo esperar y de un puñetazo lo mandó al suelo, liberándose de su agresor. Eleanor entró corriendo junto con el mayordomo George y ya se encontraba en medio de los dos jóvenes tratando de calmar a Terry. El mayordomo corrió a ayudarlo. —¿Pero qué te sucede? —cuestionaba Albert, muy sorprendido por la actitud del joven actor. Eleanor se acercó a él. —Por favor, creo que fue muy mala idea dejarlo entrar. Será mejor que se retire. Su rostro estaba angustiado. —Por supuesto que no. Creo que merezco una explicación por este recibimiento. Se supone que su hijo es mi amigo. No entiendo su actitud. La cara de asombro del rubio no dejaba de ver el rostro del que consideraba su amigo, el cual lucía bastante enojado, cual fiera hambrienta deseosa de acabar con su presa. —Eres un imbécil. Eso es lo que eres. ¿Cómo te has atrevido a venir aquí después de lo que me has hecho? ¿Acaso vienes a burlarte de mí? —gritaba Terry tratando de soltarse de las manos de George y Marcos, el mayordomo. —Por favor, Terry —le llamaba Eleanor angustiada—. Esta no es la manera de arreglar las diferencias. Es un traidor. ¿Cómo se atreve a venir a mi casa después de su sucia traición? El joven no daba tregua y el rubio lo miraba ahora más confundido, pero sin pensarlo se dirigió al actor seguro de lo que decía. No sé por qué me ofendes llamándome traidor, pero por lo visto no vas a tranquilizarte, y lo que yo necesito no puede esperar, así que, si tanta rabia tienes y deseas descargarla, vamos a hacerlo, pero no aquí, así que sígueme. Sin decir más, le hizo una señal a George para que lo soltaran y comenzó a caminar a la salida del estudio. —Por favor, señor Andrei, ¿qué piensa hacer? —preguntaba Eleanor angustiada. —No se preocupe, señora. Terrence y yo somos viejos conocidos. Por favor, indíqueme la salida al patio trasero de su casa —le dijo ante la mirada atónita de George y del mismo Terrence, que aún estaba rabioso. Eleanor le señaló hacia una puerta corrediza de cristal que daba a la parte trasera de la lujosa residencia, y Albert, sin pensarlo, se dirigió hacia ahí, no sin antes pedirle a Terrence que lo siguiera. —Vamos, esto lo terminamos afuera —dijo el rubio. —Encantado —fue la respuesta del actor. —William, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? —preguntó George, sorprendido de la actitud de su casi hermano. —No te preocupes, George. Todo estará bien —respondió el joven magnate. Sin decir una palabra más, los dos jóvenes se dirigieron hacia la parte trasera de la casa, ante la mirada de los espectadores. Cuando llegaron afuera y estuvieron frente a frente, Terry no se hizo esperar para comenzar a descargar su rabia. Albert, por su parte, estaba ya preparado.
Ahora Terry no era más aquel joven adolescente que había conocido en Londres. Se había convertido en un hombre y eran muy semejantes en estructura corporal, por lo que no tenía que frenarse en responder golpe por golpe y con la misma intensidad de los que él recibía. La pelea fue larga, pero los puños y las patadas no cesaban. Terry no había dejado de maldecir al joven rubio, quien solo se limitaba a escuchar los insultos y a responder los golpes que el actor le enviaba. Pero por más fuertes y corpulentos que eran, el cansancio de la ardua lucha comenzó a hacerse presente, pero aún así Terry continuaba. No deseaba cesar, hasta que llegó el momento en que no pudo dar un golpe más. Albert estaba igual de cansado y por fin los dos jóvenes se dejaron caer sobre la gruesa capa de nieve que no había dejado de caer. Cuando por fin recuperó un poco el aliento, Albert se atrevió a preguntar: ¿Satisfecho? ¿Crees que ahora sí podremos hablar civilizadamente? No, respondió Terry aún tratando de respirar. Pero puedo esperar a que te repongas para continuar. Bien. Albert intentó ponerse de pie. Pero antes quiero que me expliques el porqué de este recibimiento, después de tanto tiempo sin vernos, decía con la voz entrecortada por la agitación. Y todavía lo preguntas. ¡Qué cínico eres! Respondía Terry poniéndose nuevamente de pie. Creo que tengo derecho a saber por qué me llamas traidor, preguntaba el magnate, tambaleándose frente a su agresor, que también batallaba para mantenerse en pie. Por favor, Terry, se escuchó la voz angustiada de su madre. Creo que ya fue suficiente. Mira cómo estás. Por supuesto que no. Y por favor, madre, no te metas. Esto es entre ese traidor y yo. La respuesta fue clara. William, me parece que no tenemos tiempo para estas cosas. Además, los dos están bastante lastimados. Creo que debería parar aquí. Te lo repito, no tenemos tiempo para esto. George estaba preocupado por las condiciones en que William se encontraba, pero por su voz y sus palabras se podía adivinar que algo más era lo que realmente le preocupaba. Tienes razón, George, repuso el rubio. Pero si esta es la única manera de que este amigo me escuche y me ayude, creo que no tengo otra opción que continuar hasta que esté dispuesto a escuchar. Pero, William, sabes que el tiempo es valioso, no solo para nosotros, sino también para ella. George pronunció la palabra mágica. Ella. Cuando Terry escuchó esta palabra, de inmediato pensó en una persona y, tratando de controlar su furia, se atrevió a preguntar. ¿Ella? Preguntó con un rasgo de angustia y preocupación. ¿Qué pasa con ella? Sabía a quién se referían. Las tres personas ahí presentes se volvieron a ver al actor. Era increíble que con solo referirse a ella, esa fiera pudiera apaciguarse. ¿Qué pasa? No te me quedes mirando como idiota y dime qué pasa con ella. Se dirigía al rubio magnate. Pensé que deseabas matarme primero, le contestó irónico. Creo que puedo esperar un poco. Le respondía de la misma manera. Así que habla. Hijo, creo que aquí no es el lugar más indicado. Eleanor trataba de hacerle notar que aún estaban fuera de la casa y que la nieve continuaba cayendo. Está bien, pero después de que me digas qué es lo que pasa con ella, continuaremos con esto. Aún algo agresivo se dirigió hacia la entrada de la casa. Albert y Josh lo siguieron. Eleanor se había adelantado para ordenar un poco de té. Cuando estuvieron en el salón de estar los cuatro, esperaron a que la mucama saliera para poder comenzar a hablar. George, por indicaciones de Albert, fue a recoger el portafolios que habían dejado en el estudio y esperó a que volviera para comenzar a hablar, dando oportunidad a que Terry terminara de calmarse. Bien, comenzó a hablar Albert. Primero que nada, déjeme disculparme por lo ocurrido, señora. Se dirigía a Eleanor. No se preocupe, William. Yo sé que no fue del todo su culpa. Albert notó algo más encerrado dentro de aquellas palabras. Déjate de tonterías y di a qué has venido. Interrumpió Terry molesto y comenzando a desesperarse nuevamente. Para mí también es un gusto volver a verte, Terrence. Respondió a la agresión con algo de ironía.
Lástima que tenga que ser en estas condiciones y para un asunto tan doloroso, al menos para mí. Se detuvo un momento y al ver la mirada que lanzaba Terry, continuó. Me dejaré de rodeos y voy a ir directo a la pregunta que me trajo hasta aquí. Terrence, quiero que por favor, si alguna vez me consideraste tu amigo, me respondas con la verdad. En estos momentos es muy importante para mí. Terrence, ¿tú sabes en dónde se encuentra Candy? ¿Has tenido alguna noticia de ella? ¿Qué? ¿Pero por qué me preguntas semejante idiotez? ¿En qué cabeza cabe que yo pueda saber algo de ella? Respondió realmente sorprendido y extrañado. ¿Realmente no sabes nada de ella? Preguntó con angustia en la voz. Albert se veía realmente mortificado ante aquella respuesta. Por supuesto que no sé nada de ella, respondió visiblemente molesto y ante la mirada extrañada de Eleanor, que se sorprendía de aquellas preguntas. Entonces, dejó escapar un suspiro el joven rubio y se veía agobiado. Perdona, creí que tal vez ella... No terminó la frase. Se llevó las manos a la cabeza pesadamente. ¿Cómo se te ocurrió semejante estupidez? ¿Cómo puedes dudar así de tu esposa? Además, yo nunca, por más que lo deseara, nunca podría siquiera acercármele sabiendo que está casada. ¿De qué estás hablando? Albert levantaba el rostro y lo miraba desconcertado por sus palabras. Terry reaccionó un poco ante todo aquello. Espera, ¿de qué estás hablando tú? ¿Por qué vienes a preguntarme sobre su paradero, cuando se supone que tú eres quien debe estar al tanto de cada paso que da tu esposa? Creo que ahora el idiota eres tú. Albert lo veía atónito ante aquella afirmación. ¿De dónde sacaste eso? Un momento. Hablaba Eleanor, que se había perdido tratando de comprender aquella charla, al igual que George. Vamos por partes. Usted, señor William, explíquenos claramente a qué ha venido y por qué pregunta todo eso. Y tú, Terry, déjalo hablar hasta que termine. Solo así podremos comprender todo este embrollo. Terminó la dama cediendo la palabra a Albert y George lo miró como indicándole que la dama tenía razón, pues él mismo estaba perdido en aquella charla. Bien, comenzó el joven magnate. Como ya sabrán, hace ya varios años que me di a conocer como la cabeza de los Andrei. Después de arreglar algunos problemas familiares y colocar las cosas en su lugar, me vi obligado a viajar por varios tiempo para darme a conocer en cada una de las empresas pertenecientes a mi familia alrededor del mundo. Antes de partir, busqué a Candy para invitarla a viajar conmigo y de esta manera ayudarle a terminar de recuperarse por la ruptura de su noviazgo. Se detuvo un momento. No deseaba entrar en detalles. Ella se negó, alegando que estaba bien y que deseaba continuar estudiando. Yo no estaba muy seguro de dejarla, pues ella había tenido algunos problemas con la familia y no quería dejarla sin mi protección. Pero bueno, no creo que sea necesario mencionar lo terca que puede ser. Estas palabras provocaron que Terry sonriera de medio lado, dándole la razón al magnate. Ella me aseguró que estaría bien viviendo en el hogar de Pony y que después iría a Chicago para comenzar su carrera de medicina. Terry seguía sorprendiéndose. Candy, doctora. Era notorio que a la pequeña pecosa le gustaba hacerse la vida pesada. Me fui confiado en que así sería. Todo parecía correr con normalidad. Sus cartas me llegaban con regularidad a las oficinas principales, aquí en la ciudad de New York, y de aquí las enviaban al lugar en donde me encontraba. De la misma manera yo le escribía cuando tenía la oportunidad de hacerlo, y las oficinas le hacían llegar mis respuestas. Aparte de todo, yo le había puesto en su disposición una cuenta bancaria para sus gastos y los gastos que tuviera con su carrera, pero ella se negaba a hacer uso de la misma. Empecé a extrañarme de que sus respuestas no coincidieran mucho con lo que yo le escribía en mis cartas, pero me tranquilizaba pensando que se debía a lo despistada que es. En fin, después de casi 1 año y medio, por fin pude regresar a Chicago y lo primero que hice fue ir a buscarla. Su apartamento estaba cerrado y no la habían visto por ahí, así que decidí buscarla en el hogar de Pony.
Pero grande fue mi sorpresa cuando al llegar, la señorita Pony y la hermana María esperaban verla conmigo. Cuando les pregunté el motivo, me informaron que 4 meses después de mi partida, Candy les dijo que iría a Chicago a informarse sobre las universidades a las cuales podría asistir para continuar con su carrera. Al mes recibieron una carta de ella avisándoles que había tomado la decisión de reunirse conmigo en Boston, ya que yo había insistido en que me acompañara, cosa que no fue cierta. Después de esto, me mostraron un sinfín de cartas que supuestamente Candy les había enviado de las ciudades que iba conociendo a mi lado. En la última carta se disculpaba por no poder continuar escribiéndoles por sus obligaciones, pero que trataría de seguir en contacto, cosa que no sucedió, y esto fue casi a 1 año de su partida, 4 meses antes de que yo regresara. En fin, esto me puso alerta y pensando lo peor comencé a buscarla. Les pedí me otorgaran las cartas para ver las direcciones de las que habían sido enviadas. Me puse a investigarlas, pero eran direcciones inexistentes. Cuando fui al correo en Chicago, de donde me habían enviado las cartas a mí, me di cuenta que ella había entregado todas las cartas a la oficina de correos el mismo día y que había pagado para que fueran enviadas una a una cada mes a la dirección en New York, engañándome también a mí de esta manera. Desde entonces me he dedicado a buscarla por todos lados. En esto llevo más de 3 años después de mi regreso. He tenido que combinar mi tiempo, dedicando mayor tiempo a tratar de encontrarla, pero no hay señales de ella por ningún lado. Lo último que hice ya desesperado por no encontrarla fue ir nuevamente al departamento que tenía en Chicago, y aún en contra de mis principios lo revisé hasta el último rincón, tratando de encontrar una pista de su paradero. Ahí encontré unas cartas que había recibido por parte de Susana Marlowe. Por lo que decían, supe que Candy debió haber sufrido mucho, además de una carta más de parte tuya, Terence. Y confiando y con la última esperanza me dirigí aquí, buscando una pista. Pensé que tal vez ella pudiera haberte buscado para reclamarte en persona lo que le decías en la carta, pero veo que me equivoqué, y ahora no sé qué más hacer. Albert terminó de relatar con los ojos cristalizados por las lágrimas que querían traicionarlo, pero haciendo un esfuerzo se tranquilizó. Eleanor y Terry estaban algo extrañados ante aquel relato, sobre todo Terry, pero no hacían preguntas, solo guardaban silencio y observaban a Albert, tratando de encontrar respuestas a sus dudas. Bueno, volvió a hablar el rubio. Creo que mi visita fue algo inútil, pero no quiero irme sin saber ¿por qué me acusas de traidor? Se volvió para ver a Terry a la cara y esperando una respuesta. Bueno, después de todo lo que has dicho, creo que el más confundido soy yo. En la voz del actor se notaba su confusión, pero antes de continuar, salió directo al estudio ante el asombro de los demás, y después de unos instantes volvió con un sobre en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó Albert, extrañado al recibir el sobre que Terry le extendía. Ábrelo y sabrás el motivo de mi rabia hacia ti, respondió con la mirada baja. Cuando Albert abrió el sobre, encontró unas fotos y una nota. La letra le parecía conocida, pero no lograba definir de quién era. En las fotos estaba él y Candy tomados de la mano, otra abrazándose, en otra él le daba un beso en la frente, y la última él le colocaba un anillo mientras ella lo abrazaba cariñosamente. Después de ver las fotos sacó la nota y miró a Terry, pidiendo autorización para leerla, y éste asintió con un movimiento de cabeza. Querido Terry, te envío este pequeño presente porque, aunque tú no me consideres así, yo sí soy tu amiga, y me veo obligada a mostrarte la verdad de la que se decía la mujer que te amaba, y el que según era tu amigo, o así lo escuché comentar alguna vez. Ellos no han perdido su tiempo y ahora están comprometidos en matrimonio. Tal vez eran algo desde antes, pues según palabras de ella misma, él siempre ha estado cuando más lo ha necesitado, y eso sin olvidar cuando lo llevó a vivir con ella alegando que sufría de amnesia. Tal vez todo fue un sucio truco de esa, y cuando te vio perdido, decidió sacar a la luz su turbia relación con el hombre que la adoptó. Bueno, estas fotos son del día en que anunciaron su compromiso a la sociedad, y déjame decirte que la boda será en un par de meses. Por supuesto, todo ha sido manejado con hermética discreción, tanto que ni los más allegados saben la fecha exacta.
Creo que mi buena obra ya está hecha. Si quieres creerlo o no, es cosa tuya. Mi conciencia está tranquila ahora. ¿Sabes? Me alegro que hayas decidido estar con Susana. Como ves, Candy no te convenía. Con cariño, una amiga. El rostro de Albert expresaba su molestia y sorpresa ante todo aquello. Miraba a los demás sin pronunciar palabra. Le extendió el sobre y la nota a George, y él también se quedó sorprendido, y ante la mirada desconcertada de Terry, «Así que creíste en esta basura», dijo mirando a Terry de frente. «¿Sabes? Creo que realmente tú no merecías a Candy». Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta. George se quedó sorprendido. Le entregó el sobre a Terry y caminó detrás de Albert. Continuará.